Buenos días, niñas y niños de tercero básico. Hoy continuaremos viendo la fábula. En específico, el objetivo de hoy es identificar sus personajes y las características de estos a través de la lectura de una fábula. Recordemos, ¿qué sabemos hasta ahora de la fábula? En primer lugar, es un texto narrativo, o sea que nos relata una historia. También que su propósito es narrar una historia que deje una enseñanza al lector. Y esta enseñanza se expresa en una moraleja, que es una parte de la fábula en que nos deja algo para que nosotros aprendamos. Casi siempre es una oración. Sus personajes son animales con características humanas. Los personajes de la fábula son quienes realizan las acciones y en las fábulas son animales con características humanas, como decíamos previamente. Características humanas eran, por ejemplo, que pueden hablar, sonreír, mentir y hacer cosas que los animales no hacen, pero que sí hacemos los humanos. Para describir los personajes, tenemos que saber identificar sus características físicas, es decir, su exterior, como yo los veo, y también sus características psicológicas, es decir, de su interior, cómo son y cómo se comportan. Cabe destacar que si bien en las fábulas decimos que los personajes suelen ser animales con características humanas, esto no quita que puedan haber fábulas en que los protagonistas sean humanos. Si bien una de las características es que existan animales, también debemos tener presente que lo que quiere comunicar una fábula es dejar una enseñanza. Ahora vamos a practicar en conjunto. Para ello vamos a leer la fábula La mula y los ladrones y completar el esquema a continuación. Las mulas y los ladrones. Dos mulas caminaban cargadas por un camino. Las dos llevaban cargas muy pesadas. Una en sus alforjas cargaba grano y la otra monedas de oro. Pero mientras que la mula que cargaba el grano iba caminando tranquila por el camino, la que llevaba el oro caminaba con la cabeza erguida y la mirada altiva, moviendo su lomo para hacer tintinear las monedas de oro. Estaba orgullosa de haber sido escogida para llevar una carga preciosa, no ese grano tan ordinario. Pero de repente, desde atrás de unos arbustos en donde se habían escondido, dos ladrones le salieron al camino. Con unos bastones le pegaron a la mula de las monedas de oro, hasta dejarla tirada en el suelo. Le arrebataron los sacos de monedas y escaparon a toda velocidad sin hacer ni caso de la otra mula. La mula que llevaba el grano ayudó como pudo a la otra a levantarse y juntas siguieron su camino. La mula del grano estaba muy contenta con su carga ordinaria. Luego de la lectura, subrayemos los personajes de la fábula y su característica. Recuerdo que para reconocer las características tenemos que saber cuáles son los personajes y cómo se comportan en la historia. Y de esta forma podemos saber cómo son. Bueno, entonces ahora vamos a subrayar las partes que me hablan sobre los personajes y sus características. Primero voy a reconocer a las dos mulas, que son los personajes principales en esta historia. Los ladrones también son personajes, pero para hacer la descripción nos vamos a fijar solo en estas dos, ya que de los ladrones no nos dan muchas características. Dice que una cargaba grano y la otra monedas de oro, y esa diferencia tenemos entre ambas mulas. También nos dice que la mula que cargaba el grano iba caminando tranquila, y la que llevaba el oro caminaba con la cabeza erguida y la mirada altiva, es decir, iba muy creída. Y estaba orgullosa de haber sido escogida para llevar una carga preciosa. Podríamos decir que a través de esta oración, como que la mula que llevaba el oro miraba en menos a la mula que llevaba el grano. Y finalmente también nos dan otra característica muy importante, que es que la mula que llevaba el grano ayudó como pudo a la otra a levantarse cuando a esta la asaltaron. Y todo esto lo voy a llevar al siguiente esquema. Lo primero que debo hacer es colocar el título de la fábula, que es Las mulas y los ladrones. Luego
en cada uno los dos personajes. Como son las dos mulas y no nos dicen los nombres, en una coloqué la mula que lleva el grano y en la otra la mula que lleva el oro, porque esa es la forma que tenemos de diferenciarlas. Y después de características puse que la primera era tranquila, como decía el texto, que iba caminando tranquila, y también puse que era solidaria, porque ayudó a la otra mula cuando ésta más lo necesitaba. Y la mula que lleva el oro, puse que era orgullosa, porque lo dice en el texto, que ella iba orgullosamente caminando con su carga, y soberbia, que es un sinónimo para decir como que era creída o que miraba en menos a la otra mula. Y así yo completé mi esquema. Lo que acabo de hacer yo con el texto de las mulas y los ladrones es lo mismo que tendrán que hacer ustedes como actividad evaluada de esta semana. Van a leer la fábula Los dos amigos y el oso de la página 142 del libro del Mineduc. Y luego en su cuaderno van a copiar este esquema y lo van a completar tal como yo lo hice con la fábula de las mulas. Cualquier duda, las profesoras estamos disponibles para resolverla. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado la clase de hoy.